presbítero doctor Fray Jaime Valdivia Pinel. Le damos un fuerte aplauso. Él es monje sacerdote del monasterio albertiniano Inmaculada Concepción de María, diócesis de Estelí, Nicaragua, Centroamérica. Doctor en teología dogmática por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Estudios de espiritualidad agustiniana en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Sus investigaciones se centran en el seguimiento de Jesús con antropología. Docente de teología dogmática en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en la Facultad de Teología de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia, en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, Managua, Nicaragua, teólogo asesor de la CLAR 2005-2008, investigador del CELAN en torno a la antropología trinitaria para nuestros pueblos. Actualmente es superior del Monasterio Albertiniano Inmaculada Concepción de María y decano de la Facultad de Teología y Humanidades Mater Evangelii de la Universidad Católica del Trópico Seco de la Diócesis de Estelí. Le volvemos a dar un fuerte aplauso. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Reciban un saludo afectuoso de parte de Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo de la diócesis de Estelí. Él es quien debería estar aquí, pero su actual estado de salud no le ha permitido compartir con ustedes sus reflexiones sobre el capítulo primero de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia de nuestro querido Papa Francisco. Él me ha enviado para que comparta con ustedes la misma temática y pide la comprensión de su excelencia, del clero encargado de este evento y la comprensión de ustedes por su ausencia. La primera pregunta que debemos hacernos de cara a la exhortación postsinodal Amoris Laetitia del Santo Padre Francisco sobre el amor en la familia es, a mi modo de ver, la siguiente. ¿Qué cosa realmente nos quiere decir el Santo Padre con este texto? La respuesta es simple y decisiva. Quiere anunciar de una nueva manera el Evangelio de la familia y quiere invitarnos a todos, en cualquier situación en la que nos encontremos, a un camino. Caminemos, familias, sigamos caminando. Caminemos, familias, sigamos caminando. El Santo Padre ha visto la urgencia de anunciar el mensaje de Cristo para la familia en este documento, al interior de un mundo que a nivel global atraviesa una crisis dramática en cuanto a las familias se refiere. El Santo Padre entonces ve la urgencia al interior de ese contexto conflictivo de anunciar el mensaje de Cristo para la familia, y en el documento él parte de la constatación que, por desgracia, en nuestras sociedades occidentales, también entre muchos católicos, el matrimonio
no se percibe como una buena noticia. Ahí está lo dramático. El matrimonio no se percibe como una buena noticia. Este es el verdadero problema pastoral del que la exhortación apostólica se hace cargo y con valentía. El Papa quiere abrir un nuevo camino para la proclamación de la buena nueva del matrimonio y de la familia para la vida de la Iglesia. Repito, y esto lo hace en un contexto conflictivo donde a nivel global se orquesta una lucha en contra de la identidad de la familia en general y de la familia católica en particular. Para introducirnos en el profundo sentido de este documento, es necesario partir del fundamento bíblico del amor. Es el fundamento bíblico del amor el que atraviesa como eje transversal toda la historia de la salvación desde el Génesis hasta nuestros días. El amor. Pero digámoslo de una vez, no el amor platónico, de ese del que podemos hacer muchos discursos muy bellos y a la vez ser incapaces de amar. Se trata del amor revelado por Dios en la persona y el proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que sube a la cruz y del cual se dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es a ese amor al que se refiere Papa Francisco en este bello documento. El Papa muestra entonces que para él el amor es una vía siempre nueva para recorrer con plena fidelidad el camino de Dios y para asumir con igual fidelidad el plan de Dios sobre el ser humano. Esta es una convicción en el corazón del Papa Francisco. Este designio de Dios sobre el amor humano viene a ser el tema fundamental que debemos considerar a la luz de la palabra de Dios, punto de partida del documento pontificio. Para profundizar esto, me voy a detener en dos consideraciones bíblicas que sostienen la estructura del primer capítulo de la exhortación apostólica post-sinodal, a saber, lo que podemos llamar el existencial antropológico amor, uno, y la familia como icono del amor trinitario en la historia, dos, repito, el existencial antropológico amor y la familia como icono del amor trinitario en la historia. Me permito desarrollar el primero, el existencial antropológico amor. ¿A qué me refiero cuando hablo de existencial antropológico? Me refiero a una estructura del ser humano sin la cual ni usted ni yo podríamos ser hombres ni mujeres. Algo definitivo. Los filósofos dicen,
una estructura ontológica del ser hombre y del ser mujer. ¿Estamos bien? A eso me refiero cuando hablo de existencial, antropológico, amor. Algo, una realidad profunda sin la cual yo no soy ser humano. Entonces, este texto que voy a leer ahora, un texto creacional del Génesis, nos marca la pauta de lo que acabo de decir. Es Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Este texto contiene la piedra angular de la concepción bíblica del ser humano. El hombre es imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios se presenta primordialmente en relación con el singular comportamiento de Dios como un ser comunitario. En su realidad íntima, Dios es comunidad, es decir, comunidad de personas, Santísima Trinidad. Y no puede ser de otra manera porque el Dios revelado en las Sagradas Escrituras nada tiene que ver con los dioses de las religiones naturales, ni con los dioses de los filósofos, ni con los dioses de la moderna cultura materialista y atea, como son el poder, el dinero, el Estado. Más aún, el Dios revelado por Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es, al decir de Juan, amor. Amados, ámense unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este es un locus classicus de la Sagrada Escritura, referido a Dios y obviamente referido al hombre como su imagen y semejanza. Nos preguntamos, ¿qué significa para la visión cristiana del hombre que Dios, cuya esencia es el amor, lo haya creado a su imagen y semejanza? ¿Qué significa? La respuesta es una vez más profunda. Significa que si la esencia de Dios es el amor, tu esencia y la mía es igualmente el amor. Por tanto, hemos sido creados para amar. El amor me lleva necesariamente a abrirme al otro, al prójimo, a quien reconozco como un tú y lo integro en mi vida. Desde esta apertura del yo al tú, nace la novedad del nosotros comunitario. De este modo, cuando el hombre es fiel al hecho creacional divino, se constituye en un ser para los demás. Esta es la constitución proexistencial del ser humano, fruto de su esencia, el amor. Por tal razón, el ser humano no es un yo aislado,
sino un ser llamado a la relación con el otro para formar la comunidad humana que se inaugura con la comunión matrimonial entre el hombre y la mujer. Esta es la concretización de lo que estoy diciendo. Soy, por mi estructura profunda, un ser capaz de amar. Por tanto, no soy un yo aislado, sino que por esa fuerza creacional soy un ser llamado a abrirme al otro, y de ese encuentro maravilloso entre el yo y el tú acontece lo novedoso del nosotros, que se hace realidad viva en el proyecto de pareja matrimonial entre un hombre y una mujer. La imagen y semejanza de Dios se presenta primordialmente en la relación como un singular acontecimiento comunitario de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya los santos padres, en los primeros siglos de la Iglesia, y muchos estudiosos de hoy interpretan el uso del plural hagamos como alusión a la Trinidad Santa, un Dios en una comunidad de personas que se aman, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, cuya esencia es el amor. Dios procede entonces a crear al hombre a su imagen y semejanza. En este trascendental momento, la Escritura Santa señala un aspecto particular de la naturaleza humana, es decir, aquello que corresponde al aspecto comunitario de la naturaleza divina. Dios crea al ser humano como hombre y mujer, no como un individuo solitario, sino como dos personas. La comunidad que refleja la imagen de Dios es especial. La comunidad de una mujer y un hombre. Cuando Dios eligió crear a la humanidad a su imagen, creó el matrimonio, creó una familia. La comunidad de la familia constituye un reflejo de la comunidad divina. Esto significa que la identidad, la vida y el futuro de la familia provienen de Dios y no de los intereses históricos o ideológicos del hombre. Caso, la crisis de la familia al interior de la cultura actual no es una crisis porque estemos realmente nosotros en crisis en cuanto a nuestra identidad antropológica se refiere, sino que la sociedad global ha creado estructuras que lesionan esa identidad nuestra. De allí la tremenda urgencia que el Santo Padre tiene de que nosotros asumamos con plena conciencia esta realidad para buscar la salida que encontramos en el hecho creatural, en el acontecimiento creatural. Dios nos creó a su imagen y semejanza. A la manera suya nos creó Dios. Es decir, con capacidad de amar, como seres para el amor. Y eso se concretiza históricamente en la unión de un hombre y una mujer, bendecidos por el santo matrimonio
del cual surge la familia. Así que la familia es un icono de la Santísima Trinidad. A eso vamos. Permítanme desarrollar entonces la familia como icono del amor trinitario en la historia. Los textos creacionales del Génesis dicen lo siguiente: y el Señor Dios dijo, escuchen, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda semejante. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera semejante a él. Ustedes saben lo que significa en la Escritura Santa poner nombre. Pues bien, asistimos aquí a un tremendo momento de soledad del hombre original. Pero Dios, que conoce el corazón de su criatura, no se queda callado. Y continúa el texto. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Quiere decir que comienza de nuevo la acción creadora de Dios. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre exclama. El texto aquí se corta. La narrativa del texto se corta y entonces el hombre exclama: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¡Qué exclamación! Una exclamación que sale del hondón existencial del hombre, que en su soledad descubre la asistencia misma del Creador, entregándole la ayuda adecuada, la mujer. Por tanto, dice el texto como voz en off: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Después me meto con este semitismo: una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta aquí el texto de Génesis 2, 18, 25. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida del hombre va más allá del mero existir. El animal existe, pero no más, no es consciente ni de sí mismo, ni de su entorno. El animal no es consciente de la otreidad, del otro. No. Si así fuera, si el hombre solo existiera, tendría suficiente con el huerto y los animales. Sin embargo, el hombre precisa del otro, precisa de la comunidad, precisa del amor.
El interés de Dios queda reflejado en la concatenación de acciones. Fijémonos. En primer lugar, provoca un sueño profundo en el hombre. Quiere decir que va a actuar Él, el totalmente trascendente. No necesita de testigos, va a actuar Él. Toma una costilla y rellena el hueco dejando en su pecho, rellena el hueco dejado en su pecho y con ella modela a la mujer. ¿Qué indica la costilla? La costilla indica que la mujer es creada de la misma naturaleza del hombre. Podríamos decir una Adamá humanizada. Este es el sentido profundo de carne de mi carne y hueso de mis huesos. El origen de la mujer es la carne humanizada del hombre, el hombre, no la tierra. ¿Se dan cuenta de esto? De allí el papel insustituible de la mujer en el proyecto de pareja matrimonial, encargada ni más ni menos que de la transmisión misma de la trascendencia, de las dimensiones trascendentes del ser humano. Es decir, para nosotros, de la transmisión de la fe. No en vano aprendimos a rezar el Santo Rosario. En mi caso, por ejemplo, yo aprendí a rezar y a persignarme en los regazos de mi abuela. Una madre, una magna mater allí, en el seno del hogar, encargada de la dimensión trascendente de su nieto, de su hijo. San Juan Pablo II llamó a la familia la pequeña iglesia doméstica, porque es allí justamente donde en este caso la mujer realiza ese insustituible papel que Dios le ha encomendado, ser la pedagoga de la fe, la pedagoga, la que nos hace crecer en la dimensión trascendente, al interior, en nuestro caso, de un mundo que le está dando las espaldas a la trascendencia. El Papa Emérito Benedicto XVI decía: ex Deus non daretur, vivimos en un mundo donde el ser humano vive como si Dios no existiera. Esto sigue vigente y el mismo Papa Francisco lo ha recordado. Entonces, el origen de la mujer está allí, en el querer mismo de Dios, en el amor mismo de Dios, que hace posible que de la tierra humanizada del hombre surja la pareja adecuada, no complementaria. Un complemento y un momento dado lo puedo descartar. No. Tendríamos que ser más justos con la intención del texto. La ayuda necesaria. ¿Sí? Necesaria. Entonces, aquí hay dos enseñanzas que se yuxtaponen. El cuidado del Señor en la formación de la mujer. El cuidado esencial de Dios. Estoy usando un término antropológico que podemos relacionarlo a todo. También podríamos relacionarlo de cara a la crisis económica actual. ¿Qué nos hace falta a los seres humanos?
¿O qué nos están arrebatando, mejor dicho? Esa capacidad del cuidado esencial de cara a la casa común, como Papa Francisco lo dice. El cuidado esencial, que es una tarea nuestra al haber sido creados como jardineros de la creación, no como depredadores de la creación, sino como jardineros. ¿Y qué hace un jardinero? Embellece. ¿Sí o no? Yo no pongo un jardinero, no contrato un jardinero para que deprede, para que destruya, sino que el jardinero embellece. Esa es la vocación esencial del hombre, en este caso de cara a la creación, embellecerla y ponerla con su trabajo al servicio de la comunidad humana. Ojo, al servicio de la comunidad humana. Laudato Si es clara en eso. En esta misma línea de pensamiento sapiencial encontramos el papel de la mujer, el cuidado esencial de cara al ser humano, a la vida en su nicho sagrado que es la familia, cuidando de la dimensión trascendente del ser humano, en este caso nuestra fe, siempre en riesgo, siempre en peligro, justamente por esa tendencia del ser humano a querer ocupar el lugar de Dios y colocarse en su lugar. Caso, la crisis de la familia en estos contextos globales, donde se dice que el matrimonio es una estructura obsoleta que debemos superar y que lo más conveniente es que las parejas se entrenen en la capacidad de amar. Pero este entrenamiento, ustedes saben a qué se refiere. Hacer el sexo. Y si de esto surge un accidente, por ejemplo, un embarazo, la solución más fácil, el aborto. ¡Qué tremenda inversión de cara a la voluntad misma del Creador que por su amor infinito nos ha creado, que nos sostiene en su amor, porque fuera de su amor no existiríamos, y que sigue sosteniendo a la humanidad entera en ese mismo amor. Y aquí la manera como Papa Francisco nos dice que él cree en el amor. En efecto, creer en el amor es creer en la actualidad siempre actual de Dios, en la actualidad siempre actuante de Dios. Ese cuidado esencial de la mujer en su condición de madre, por ejemplo, es insustituible a pesar de la mentalidad de género que hoy se ventila como un boom ideológico en el mundo, como la última receta que salvará yo no sé a quién. Y de allí todas las consecuencias dramáticas que nosotros observamos y vemos incluso dentro de algunos ambientes católicos. ¡Qué terrible! Entonces, aquí descubrimos en este texto maravilloso del Génesis, en su intención más profunda, el papel de la mujer en la vida del proyecto de pareja matrimonial y de la familia. La forma rítmica de la bienvenida que le da el hombre a la mujer subraya la importancia del contenido que estamos explicando. Viene a decir, esta sí
es la que yo estaba esperando, porque esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta sí, no otra realidad. El hombre no dice de cara a otro hombre, este sí, como pretende, por ejemplo, la ideología de género, equiparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con el matrimonio. Y es que no podemos hablar de matrimonio, es un mal llamado matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta sí es ella, la Isha, mujer, que la define como la que viene del Ish, varón. De la misma forma que Adán vincula al varón con Adamá, tierra de donde fue sacado, de donde fue formado. Se podría utilizar en español el neologismo varona o por homofonía hembra, de hombre. El hecho de que el varón dé este nombre a la mujer es esencial al relato porque indica la referencia mutua. Pueden ustedes ver, por ejemplo, 1 Corintios 11, del 8 al 9. Pueden apuntar el texto. 1 Corintios 11, del 8 al 9. Este nombre le reconoce su singularidad entre las criaturas como el otro yo del varón. Ahora sí, como el otro yo del varón, idéntica a él, iguales en todo, en el ser y en el poder. En el ser, constitución ontológica, y en el poder ser, constitución existencial. ¿Ya? Poder ser lo que Dios quiere que seamos, vocación recibida desde el origen. Fíjense, la vocación matrimonial recibida desde el origen, poder ser una familia. Al parentesco entre el hombre y la tierra, entre el hombre y los animales, se suma ahora el del varón con su mujer. En ella culmina, oigan, el orden cósmico según el pensamiento del autor yavista, el segundo texto creacional del Génesis. No me voy a meter en eso. Me imagino que ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. El varón es quien la prueba como ayuda adecuada. Ustedes pueden leer el texto de Tobías 8:6. Oigan, qué belleza. Dice Tobías 8:6. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los seres humanos. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, se encuentre solo, se halle solo. Hagamos una ayuda semejante a él. Hasta allí el texto de Tobías 8:6. Entonces, repito, el varón es quien la aprueba como ayuda adecuada, la que por encima del sexo, escuchen esto, y del trabajo, abarca cuando cada sexo necesita del otro por su propia imperfección o por esa necesidad que cada sexo tiene del otro para poder realizarse. Le pregunto, ¿en un matrimonio de personas del mismo sexo podría darse esta realidad?
al grito de alegría del varón, con un ritmo explosivo, único, responde, como decía antes, como una voz en off, en el trasfondo, una voz que no es ni de Dios ni del hombre, que saca consecuencias. Miren las consecuencias. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y forma una sola carne. Es decir, una sola persona. Génesis 2:24. Esta fusión solo es posible en el amor. Pero el amor nunca despersonaliza. Por el amor, el hombre es todo en la mujer y la mujer es toda en el hombre. Yo soy plenamente yo en ti, amada, sin dejar de ser yo, y tú eres totalmente toda tú en mí, sin dejar de ser tú misma. Aquí hay una relacionalidad que ya los santos padres llamaron con un término griego intraducible al español, perichoresis. Esa relacionalidad que solo puede ser amorosa desde el fundamento del amor entre el hombre y la mujer, tiene que ver con la relacionalidad intratrinitaria. Me explico. El Padre es totalmente el Hijo sin dejar de ser el Padre. El Hijo es totalmente el Padre sin dejar de ser el Hijo, y así sucesivamente con el Espíritu Santo, por el amor. Por la fuerza del amor divino, insisto, no del amor platónico, de ese amor que es puro bla, 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 del cual yo puedo hacer bellos discursos, decía, pero ser incapaz de amar. ¿Soy claro? El amor me lleva a ese encuentro totalmente novedoso con el tú, para crear en nosotros. Y no es un amor que despersonaliza, sino un amor que planifica, porque el amor verdadero que viene de Dios nunca será despersonalizador. 3 expresiones para responder a la incógnita de la atracción sexual. Veámoslo. Por el amor de la mujer, el varón rompe los lazos que lo sostenían en su existencia. Oigan bien, y se expone a todo. ¿A qué? A crear una novedad, la familia, por la fuerza del amor. Eso es lo que en un momento dado te lleva a ti a romper, por ejemplo, con tu familia de origen, no porque la desprecies, no, sino porque asumes el reto de crear una novedad, la familia. Con entera libertad, el hombre opta por esa mujer, opción que exige tanto como la opción misma de la fe. Esa opción es tan radical porque es de raíz, como la opción que yo hago por de fe por la persona y el proyecto de Jesús, por ejemplo. Entre los relatos del mundo antiguo, este es el que coloca a la mujer a la mayor altura y pone en el Creador el origen del amor sexual. Lejos de ser algo pecaminoso o menos bueno, esta atracción sexual
Revela que Dios ha hecho a la pareja para que encajen, oigan bien, como piezas de una arquitectura perfecta. De allí el sentido de consortes, partícipes del mismo destino, ayuda compartida en la conversación y en los silencios, en la alegría y en las penas. Qué hermoso es ver a esas parejas de ancianos que llegan al final de sus días amándose y que ya no necesitan del fonema, de la palabra, para manifestarse el amor, sino que simplemente guardan silencio. ¿Sí los han visto? Uno frente al otro. Este amor querido por Dios es la razón del matrimonio, origen de la familia y de la relación sexual como integrante de la misma. La pareja cohabita y crea unos lazos más fuertes que los del parentesco. Y tenemos una serie de textos aquí que por falta de tiempo no los voy a leer. Entonces, el documento Yavista ve en la alusión del hombre y la mujer el culmen de la creación. Hasta entonces, ve el culmen de la creación, el signo o sacramento que expresa mejor que nada la unidad y armonía que Dios había soñado para el hombre y su mundo. Armonía perfecta reflejada en una situación utópica, un estado paradisíaco. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza el uno del otro. ¿A qué hace referencia esta desnudez? Esta desnudez hace referencia a la modestia sexual, pero más al desvalimiento, a la niñez, a la libertad. El hombre y la mujer se aceptan tal como son, sin abusar de sus mutuas flaquezas. Hoy diríamos, sin cosificar al otro como objeto sexual. Visión de lo que el hombre era antes de pecar, o también una visión de lo que Dios quiere que seamos. Conclusiones. Queda claro que el amor es el fundamento que habla de la realidad íntima de Dios. Dios en su esencia es amor. Que el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de ese Dios amor. En efecto, al margen de ese amor, yo soy inhumano, no soy hombre. Por esta razón, en el primer capítulo de la exhortación, el Papa recuerda que la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Que la pareja que ama y genera la vida es verdadera escultura viviente, capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por eso el amor fecundo llega a ser símbolo de la realidad íntima de Dios. 2. El Papa nos recuerda que la familia de hoy está sumergida en un mundo opuesto a este plan originario de Dios y que el individualismo exasperado del mundo contemporáneo hace que prevalezca el egoísmo contrario al amor. El egoísmo hoy es un absoluto. De allí la mentalidad antinatalista promovida por las políticas mundiales de salud reproductiva y las estrategias coercitivas del Estado a favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso el aborto. La exhortación Amoris Laetitia, en su fundamentación bíblica, nos recuerda que el proyecto de pareja matrimonial viene de Dios y debe proclamarse con parresía profética, con valentía profética, como un derecho divino. Oigan bien, un derecho divino. Estamos acostumbrados a hablar de los derechos humanos. Muy bien,
Pero aquí está de por medio un derecho divino al interior de un mundo que vive como si Dios no existiera y que descarta el matrimonio como si este fuera una estructura obsoleta, y a la familia como si esta fuera una organización meramente sociológica que debe ser superada por las actuales ideologías que hablan de relaciones sexuales al margen de compromisos afectivos y efectivos, o la ideología de género que equipara el matrimonio entre un hombre y una mujer como con el mal llamado matrimonio de parejas del mismo sexo. Concluyo. Ojalá que en medio de esta situación de conflicto podamos retomar en Cristo nuestra fundamental identidad antropológica como hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de un Dios cuya esencia es el amor, y nuestra fundamental vocación como seres creados para amar, ya sea en el proyecto de pareja matrimonial, creando familia como iglesia doméstica, o en el proyecto de la vida consagrada. En ambas opciones de vida se precisa de la fe y de las mismas exigencias y realidades antropológicas de las que hablan los textos creacionales del Génesis que hemos tratado de explicar. Muchas gracias.